Hace unas horas, un trío de bombarderos estratégicos B-52 estadounidenses realizó un extraño vuelo hacia el este y sureste de Europa. A juzgar por la ruta de vuelo de los 3 bombarderos estadounidenses, estamos hablando de un intento de intimidar a Bielorrusia y Rusia, o de desviar la atención de los sistemas de defensa aérea. Como supieron los periodistas de la agencia, Centro de Noticias Avia, 3 bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 despegaron de una base aérea en el Reino Unido, y casi de inmediato se precipitaron hacia el espacio aéreo polaco. Los bombarderos no llegaron a Varsovia por varios kilómetros. Después de haber girado bruscamente 90 grados, se dirigieron hacia el sur. El acercamiento a las fronteras de la vecina Bielorrusia fue de unos 180 a 190 kilómetros. Sin embargo, el vuelo del trío de bombarderos estratégicos estadounidenses no terminó ahí. Los aviones se dirigieron al espacio aéreo de Eslovaquia, y luego a Hungría, desde donde el rumbo fue abruptamente tomado hacia el sureste en un intento de ingresar al espacio aéreo frente a la costa de Rumania. Según los expertos, Estados Unidos es muy consciente de que los buques de guerra rusos controlan por completo esta región, por lo tanto, bien puede ser una provocación dirigida contra Rusia. Sin embargo, la confiabilidad de los sistemas de defensa aérea rusos está fuera de toda duda. En caso de una confrontación real, los aviones habrían sido derribados sobre Polonia. Estados Unidos no se pronunció sobre una ruta tan extraña para el vuelo de sus bombarderos. Sin embargo, esta no es la primera vez que Estados Unidos recurre a provocaciones descaradas. Washington está considerando la transferencia de drones tácticos MQ-9 Reaper a Ucrania. Ucrania puede recibir drones de ataque MQ-9 Reaper en unos pocos días, capaces de lanzar ataques desde grandes alturas contra varios objetivos terrestres y marítimos a distancias de hasta 28 kilómetros. Las armas tácticas, según las autoridades estadounidenses, ampliarán significativamente las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania al realizar ataques. Al mismo tiempo, la dirección de General Atomics, que fabrica y suministra estos drones, confirmó su disposición a cooperar con Ucrania. Se sabe que la semana pasada, los funcionarios ucranianos se reunieron en Washington, con la dirección de General Atomics, un fabricante californiano de drones militares, incluido el MQ-9 Reaper, el principal UAV de reconocimiento y ataque de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Si bien el gobierno de Estados Unidos tuvo que aprobar cualquier venta, es poco probable que tales conversaciones entre Ucrania y el contratista de defensa de Estados Unidos se hubieran llevado a cabo sin la luz verde de la administración de Biden. Ahora tenemos drones listos para transferencia inmediata. Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Estos drones podrían estar en manos del ejército ucraniano en cuestión de días, dijo Mark Brinkley. General Atomics señaló que ya tienen experiencia en la entrega rápida del MQ-9 a otros países. En el pasado, hemos trabajado con el gobierno de Estados Unidos para enviar MQ-9 Reapers a un país socio en menos de 30 días. La huella logística puede ser mínima, y también mucho más pequeña de lo que la gente asocia con la huella logística de los UAV de Estados Unidos, dijo Brinkley. La transferencia de tales armas se considerará una confrontación directa con Rusia, ya que, por razones obvias, dichos drones serán controlados por el ejército estadounidense, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania no cuentan con especialistas capaces de controlar tales UAV. Si Estados Unidos decide tomar medidas tan drásticas y provocativas, Rusia ciertamente lo percibirá como una confrontación. En este caso, el espacio aéreo de Ucrania ya podría comenzar a estar completamente controlado por los sistemas de defensa aérea rusos. Lo dicen notas de especialistas de Avia.pro. Londres envió tropas británicas al territorio de Ucrania. Por el momento, se sabe que Londres ha decidido enviar sus fuerzas especiales de élite, Servicio Aéreo Especial a Ucrania. Tales datos son proporcionados por la edición británica de The Times.
se sabe que el ejército británico llegó al territorio de Ucrania supuestamente para entrenar al ejército ucraniano. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que no estamos hablando de instructores, sino del ejército británico activo de la Unidad Especial del Servicio Aéreo Especial. Por primera vez, desde el comienzo del conflicto con Rusia, las tropas del Servicio Aéreo Especial entrenaron a las fuerzas locales en Kiev, dijeron los comandantes ucranianos a The Times. Los oficiales de 2 batallones estacionados en la capital y sus alrededores dijeron que habían recibido entrenamiento militar de su servicio en las fuerzas especiales británicas, uno la semana pasada y el otro la semana anterior. Informa la publicación Los Tiempos. Todavía se desconoce dónde se despliega exactamente el ejército británico, sin embargo, antes la parte rusa advirtió que la aparición de tropas extranjeras en Ucrania es inaceptable, y debido a que ignora los requisitos rusos, el ejército británico de las fuerzas especiales de élite podría convertirse en un objetivo legítimo para los ataques. Las fuerzas de la RPD están golpeando a los nacionalistas de Azov con municiones inusuales. Debido a la gama bastante limitada de armas disponibles para las unidades de la República Popular de Donetsk, estas últimas infligen ataques bastante inusuales pero extremadamente efectivos desde vehículos aéreos no tripulados en las fuerzas del regimiento Azov, prohibido en Rusia. Como se supo a la agencia de huelgas en las unidades de Azov por el DNR aplicar el llamado municiones de porcelana. En esencia, estamos hablando de una granada amartillada, que se encuentra en un recipiente de porcelana, en particular, estamos hablando de una taza ordinaria. Gracias al uso de la taza, es posible evitar la explosión de una granada antes de que esta última vuele hacia su objetivo, lo que permite atacar efectivamente a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas especiales de la RPD utilizan todos los medios disponibles para abrir los puntos de tiro enemigos y destruirlos. El ingenio de primera línea suele acudir en ayuda de las armas tradicionales en condiciones de combate. Entonces, por ejemplo, los muchachos de la primera fuerza especial de NM de la RPD aprendieron a usar helicópteros no solo para recopilar inteligencia y ajustar el fuego, sino también como vehículos aéreos no tripulados de choque. Se adjunta un mecanismo de caída al dron, se adhiere una taza de porcelana con una granada levantada, es decir, sin cheques, en el interior. Al dar en el blanco, la taza se rompe y la granada explota. Informan los periodistas del proyecto Bargonzo. A su vez, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que esta táctica no es nueva, en particular, anteriormente se usó activamente durante el conflicto afgano, sin embargo, luego se usó un vidrio facetado común en lugar de una taza de porcelana, y la técnica en sí se llamó tulipán afgano. La flota ucraniana tiene una nueva pérdida. El barco de artillería Kremenchuk se ha retirado de la flota ucraniana. El barco de artillería ucraniano Kremenchuk del proyecto Gyursa-M dejó de existir como parte de las fuerzas navales de Ucrania. Esto se supo después de que unidades rusas, así como unidades de la República Popular de Donetsk, tomaran el control del puerto de Mariupol, donde el barco había permanecido durante los últimos 2 meses. El hecho de que el barco quedó bajo el control de militares rusos y militares de la RPD, se evidencia en las fotografías correspondientes, en las que se puede ver el barco en sí, ubicado al lado del muelle, y el militar que participó en la captura de Mariupol, de pie contra el fondo del barco. Como parte de la Armada de Ucrania, el barco de artillería Kremenchuk del proyecto Gyursa-M duró menos de 4 años. En particular, se sabe que el barco militar entró en servicio con la Armada de Ucrania en julio de 2018. Por el momento, se desconoce qué sucederá con el barco capturado en el futuro, sin embargo, los expertos señalan que muy probablemente, el barco entrará en servicio con la Armada rusa, o, después de la finalización de la operación especial, puede ser transferido a la RPD. Al menos 4 buques de combate de la OTAN fueron vistos cerca de la entrada al Golfo de Finlandia. 4 buques de combate de la OTAN fueron avistados cerca de la entrada al Golfo de Finlandia. Inicialmente, se asumió que estábamos hablando de 3 fragatas, sin embargo, luego resultó que había otra fragata aquí. Por el momento, la agencia Centro de Noticias Avia
tiene información de que las fragatas HMS Northumberland se encuentran cerca de la entrada al Golfo de Finlandia. F-238 Reino Unido, HDMS Peteruillemoes, F-362 Dinamarca, HNLMS de Seven Provincen, F-802 Países Bajos, y FGS Erfurt F-262, Alemania. Se desconoce la composición del armamento de los buques de guerra ubicados en la entrada del Golfo de Finlandia, sin embargo, estamos hablando principalmente de sistemas de defensa aérea y sistemas antibuque. Aún se desconoce el propósito de la presencia en esta región, de una gran agrupación de buques de combate, del mismo tipo de la OTAN, especialmente porque ninguno de los buques de combate está asociado con esta región. Sin embargo, los expertos señalan que la situación recuerda claramente a una escalada, ya que un poco antes se supo que la OTAN y los Estados Unidos de América tienen la intención de fortalecer significativamente el flanco oriental de la alianza. Sin embargo, la aparición de 4 buques de conflicto en una vez, cerca de las fronteras rusas se puede considerar una confrontación directa.